Nuevamente, buenos días con todos, hermanos, los que recién se acaban de unir, aquellos hermanos también que nos están acompañando por la plataforma de Facebook. Sean todos bienvenidos y reciban un afectuoso saludo. Vamos a iniciar con nuestro estudio semanal de la Torá, el cual el Señor dispuso por voluntad de los apóstoles que se realicen cada día de reposo, la lectura de la ley y los profetas. La mañana de hoy nos corresponde la porción llamada Hayei Sarah. Vamos una porción antes de en la que va el orden de la casa de Judá. En español significa la vida de Sara. Está comprendida entre los capítulos 23 al 25, versículo 18 de Génesis. Es la quinta porción del libro ya mencionado. Hoy es 21 de noviembre del 2020 y el 5 de Kislev del 5781. El lunes por la tarde fue luna nueva y bueno, por el cielo nublado y por el clima que hay últimamente no ha habido oportunidad de evidenciar la luna. Versículo importante para esta semana, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Yeshua, enseñándoles que guarden las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. He tenido este sentir de recordarles este versículo tan conocido porque, como escucharon en la canción, he presenciado esta semana una fuertísima necesidad de escuchar el Evangelio. Y nosotros no podemos caer en la mentira de pronto de que la gente no quiere escuchar de Dios o que simplemente quieren permanecer en la dureza. Sigo con la triste noticia de que cada persona que está fuera de Dios y le pregunto cómo está, me dice que mal. De modo que el hambre y la necesidad de que Dios se manifieste en sus vidas es infinita. Por lo tanto, que no pongamos como excusa de pronto que no sabemos tanta Biblia como para predicar o que no nos sabemos, no sé, el hebreo de tal palabra. Vayamos y hablemos de cómo Dios ha transformado nuestras vidas. Es necesario porque el enemigo afuera está tirando a matar, está increíblemente agencioso. Nos corresponde librar la buena batalla. Muy bien, con ese pequeño preámbulo, vamos a recordar que vimos la anterior semana. Hablábamos de la vigilancia del pacto, la cual Dios dice, y ustedes vigilarán mi pacto, este pacto entre mí, ustedes y su simiente. Entonces hablábamos que se establece un cordón de tres dobleces. Ahora vamos a explicarlo un poquito mejor porque me parece que en la anterior clase quedó muy suelta la idea o no fue explicada de la manera correcta. ¿Sí? El segundo punto importante, vimos de qué se trataba realmente el pacto, que a lo largo del tiempo había sido malentendido como que si la circuncisión en la carne era el medio por el cual yo ingresaba a las promesas del Dios de Israel para con su pueblo. No es así. En el texto vimos que habla de una circuncisión interna en el corazón, la más importante, aquella que nos hace andar en sus caminos, aquella que nos hace obedecer sus mandamientos ya no por obligación ni por temor, sino con amor y con naturalidad, injertados en el olivo natural y alimentándonos de la savia, de la raíz, y somos capaces de lograr lo que antes era imposible para el hombre. Entonces, mucho cuidado siempre que nos pregunten qué es la circuncisión en la carne, una señal, una señal del pacto y de la circuncisión que ya fue hecha en el corazón. ¿Ok? Hablábamos también de la oración personal con Dios. Veíamos que a pesar de que se nos ha establecido como amigos,
y que pues de alguna manera siempre se ha dicho que tenemos que llevar la oración como una conversación natural con Dios. No hay que caer en el abuso de terminar en vanas palabrerías y pensar que por mis adornos vocales voy a ser escuchado. Algo que ya sabemos, sin embargo, que de pronto es algo que también se puede estar escapando. Entonces hablábamos de puntos esenciales en la oración, que sin necesariamente ser esos los estrictos, establecíamos un orden como confesar mis delitos, reconocer su justicia, pedir una minimización de la pena y situaciones como ella para evitar, insisto, caer en vanas palabrerías. Y sobre todo el momento que estemos orando, no ver la vida a través de mi justicia entre comillas. Y poníamos el caso de Abraham. Su motivo era bueno, quería salvar dos ciudades, quería eh, buscar el perdón de los habitantes de allí, de Sodoma y Gomorra. Y pues bueno, él mismo se ponía metas y veía que poco a poco eh, no eran reales, no eran realistas. Entonces, al final simplemente vimos cómo Dios se fue y esa una respuesta importante a nuestras oraciones. Bien, ahora vamos a aclarar el primer punto, ¿ya? Un cordón de tres dobleces, cómo tenemos que vigilar el pacto. ¿Qué vamos a estar viendo el día de hoy? Precisamente estos tres capítulos se basan en el ferviente cuidado que tenía Abraham por unirse en yugo desigual, por establecer comunión con las tinieblas. Un cuidado excesivo que debemos llevarlo a la practicidad en cada una de nuestras acciones. Vamos a abrir el libro de Génesis. Vamos a retroceder hasta el capítulo ya les digo, hasta el capítulo 17, versículo 10, por favor. Entonces vamos a dar lectura. Decía en el versículo 10, capítulo 17, este es mi pacto, que guardarán o que vigilarán entre mí y ustedes. Cuando dice ustedes se está refiriendo a Abraham y sus descendientes físicos. Y tu simiente. Ya habíamos hablado y clarificado varias veces a quién se refiere con la simiente, no el hecho de la descendencia biológica, sino al Mesías. Entonces, bien, les comentaba que este era un sistema de verificación para todos aquellos que habían sido o que hemos sido llamados por Dios. Si estamos vigilando ambas caras del pacto, tanto del lado de la simiente y tanto del lado de Abraham. Del lado de Abraham vamos a tener básicamente los mandamientos y la ley. Del lado de la simiente vamos a tener la revelación del Evangelio. Entonces, vamos a ejemplificarlo para que se entienda bien la idea, cómo yo vigilo el pacto a través de estas dos facetas. Por ejemplo, en el Shabbat, el mandamiento es claro, dice en Éxodo 20, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Y qué pasa si yo vigilo solamente esta parte entre Dios y Abraham? Termino cayendo en el tradicionalismo del pueblo de Judá, que puso añadidura tras añadidura con una motivación muy buena, que era cuidarse al máximo de guardar, de quebrar la ley, y se esforzaron tanto en ello que se alejaron del mismo mandamiento, y ya no empezaron a agradar a Dios, sino que se agradaron a ellos mismos. Entonces el Señor viene a aclarar eso y dice, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Es decir, no se trata de encerrarme en mi casa nada más y alimentarme yo solo, que está bien, por supuesto, y que hay que realizarlo.
pero siempre que tengamos en la mano hacer el bien a otro, pues no estamos quebrantando el día de reposo, ¿ok? Entonces esa es la revelación que da la simiente con respecto a lo que estaba establecido. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos al otro lado? Si solo vigilamos la parte de la simiente con Dios y nos olvidamos de los mandamientos o de la parte de Abraham. Terminamos diciendo que todos los días son del Señor y que no es necesario limitarse un solo día, que eso ya está abolido, que es de los judíos. Con tal de que yo haga el bien, estoy haciendo cualquier día como el día de reposo y el montón de barbaridades que ya hemos oído, ¿no? Y de las cuales Dios nos sacó. Entonces, no se puede solo vigilar el pacto, el lado de la simiente y descuidar a Abraham o viceversa, porque no se está vigilando el pacto de manera completa. Otro ejemplo. Por ejemplo, con la Torah, el hecho de cumplir los mandamientos. ¿Qué nos dice en Josué? Esfuérzate y sé muy valiente para ser conforme a toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. ¿Ok? Y si nos quedamos en solamente esa parte, entonces vamos a llegar a creer que son mis méritos los que me acercan a Dios, que es mi justicia la que me ha hecho merecedor de la bendición que he recibido en mi vida. Que si no fuera por mi esfuerzo, Dios se queda corto, que necesita que yo también ponga mi parte, ¿vale? Y me nublo. Y entonces ya me pongo a mí mismo de Dios y me considero a mí mismo y a mis medios y a mis capacidades como indispensables y solo vigilo el pacto de Abraham, desde el lado de Abraham. Ahora vamos al otro lado. ¿Qué pasa si vigilo solo desde el lado de la simiente? Nos vamos al versículo famoso de Efesios donde nos dice, por gracia son salvos por medio de la fidelidad. Esto no es de ustedes, pues es don de Dios. Entonces, ahora, si nos quedamos solamente con eso, nos vamos totalmente al otro extremo. Ya no necesito cumplir los mandamientos. El Señor Jesús resumió los mandamientos en solo dos y ya no hay que vigilar nada más. El Antiguo Testamento ya está abolido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que cumplir la ley, desde luego. Pero eso no es como que si yo mismo fuera competente, como dice Corintios, sino que mi competencia viene de gracia por medio de la fidelidad, es decir, a través del don de Dios. A través del don de la gracia, yo exhibo su fidelidad y soy capaz de cumplir toda la ley. ¿Ok? Vamos viendo cómo con la revelación del Evangelio se engancha con lo que estaba escrito antes y todo funciona de maravilla. Otro punto importante, el arrepentimiento. ¿Ya? Dice Isaías 55 y hace una exhortación. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor. Entonces, aquí está de alguna manera dando a comunicar que el hombre está en la facultad de hacerlo por sí mismo. Que el impío puede levantarse un día y abandonar su camino de maldad. Que yo de un día para el otro, yo mismo, yo solo, puedo transformar mis pensamientos y volverme al Señor. Y de pronto, hoy en día se cree eso, que nosotros tenemos la facultad para arrepentirnos cuando queramos. Y a veces alargamos o nos anidamos en el pecado porque pensamos que tenemos el arrepentimiento a mano. O nos basamos en este versículo de pronto para argumentar de alguna manera que yo estoy en la facultad de hacerlo. Pero ¿qué nos reveló la simiente en la carta a los romanos? En los romanos. Dice, tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando al arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la simiente no habla a mi corazón, si el Mesías no habla a mi corazón y si no me lleva de vuelta, yo no puedo dejar mi camino, yo no puedo dejar mis pensamientos y yo no puedo volver al Señor. ¿Qué es lo que dijo? Nadie va al Padre si no es por mí, si no es por el Hijo. Entonces, con estos pequeños ejemplos podríamos continuar con varios mandamientos, pero espero que haya quedado ilustrado el hecho de la vigilancia del pacto entre Dios, Abraham y la simiente. Es una cuestión indivisible.
No se puede pretender solamente vigilar el uno e ignorar al otro, porque se invalida todo y hacemos una nueva religión. Y es lo que decíamos antes. Gracias a la revelación del Evangelio, preveemos o evitamos estar comiendo tradiciones humanas, que ya hemos visto por cantidad de testimonios a qué lleva eso. ¿Ok? Entonces, si hay alguna pregunta, no duden en interrumpirme. En el caso contrario, avanzamos. Ahora sí, vamos a ubicarnos en la porción de hoy, Hayé y Sara, que significa la vida de Sara. Vamos a ubicarnos en el capítulo 23 de Génesis y nos dirá lo siguiente. Fue la vida de Sara, o, o como tienen en pantalla Sara en hebreo, como quieran decirlo, no hay problema, 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Ed, diciéndole, extranjero y forastero soy entre ustedes. Denme propiedad para sepultura entre ustedes, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios, un elevado de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres a tu muerta. ¿Vale? Hasta ahí, lindísimas palabras de los habitantes de Hebrón, ciudad que hoy en día es Palestina. Estaban ofreciendo a Abraham, siendo dadores alegres, aparentemente. Estaban poniendo a disposición sus bienes para que Abraham pueda subsanar una necesidad y de manera gratuita. Sin embargo, ¿qué nos enseña Abraham? Vamos a seguir leyendo y luego sacamos las ideas principales. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo, si tienen voluntad de que yo sepulte a mi muerta de delante de mí, escúchenme e intercedan por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de ustedes. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me escuches. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciendo, Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. Ok, entonces ahí vamos a detenernos y analizar qué es lo que estaba pasando, porque Abraham insistía en pagar un precio por la tierra y no aceptarla de regalo. ¿Qué nos está enseñando? Como vimos antes, Abraham no tenía la más mínima intención de hacer un convenio a largo plazo o a futuro con los gentiles, porque sabe que esas lindas palabras que se dijeron en el versículo 5, mi Señor, eres príncipe de Dios, eh, concédenos el favor de que sepultes a tu muerta en nuestros sepulcros, etcétera, etcétera, son palabras que se las lleva el viento. Son el producto de un corazón inconstante que va y viene como las olas del mar, características del mundo. Entonces, énfasis en el futuro y el largo plazo. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo se concentra en dejar a un lado las consecuencias, dejar a un lado el fin
y los medios necesarios con tal de conseguir las metas de manera rápida. Y es lo que justamente vemos en estas fechas. Compre hoy la televisión y empiece a pagar desde julio, febrero, no sé, qué sé yo. Entonces, ahora disfrute lo que tiene y después le viene el hachazo. Y es lo que querían hacer con Abraham. Abraham, ¿qué seguridad tenía de que una vez muerto el padre, este señor Efrón, vengan los hijos e invaliden todo el trato y profanen la tumba de Sara y todo se haga un revolucio? Entonces, la pregunta que debemos hacernos antes de estar haciendo un convenio a largo plazo con los gentiles es, ¿debo hacerlo? ¿Vale la pena hacerlo así? ¿Estoy obligado a hacerlo? Abraham estaba obligado a encontrar un sepulcro. Sin embargo, la presión del medio y la premura con la que se encontraba no le obligaron a comprometer su futuro. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a abrir en el libro de Esdras, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Esdras, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Hablando en el contexto del regreso de Babilonia, cuando se disponen a reconstruir las murallas y el templo. En ese contexto va a decir lo siguiente, versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Señor Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con ustedes porque como nosotros buscamos a su Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos le edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Es la misma situación. ¿Buenas intenciones de los gentiles? Sí, pero eran ya enemigos declarados de Judá. ¿Y qué nos tiene que dejar en claro esto? Que las tinieblas no buscan cómo servir a Dios agradablemente, sino cómo corromper. Y aunque aparentemente quieran servir a Dios y digan, no, es que nosotros servimos al mismo Dios, es la misma Biblia, eh, Dios es amor, Dios es el mismo en todos lados, Dios está en la tierra, en los árboles, etcétera, etcétera. No es así. Mentiras sutiles que de pronto nos pueden distanciar del mandamiento, que es no unirnos en yugo desigual. Siempre estar pensando en el futuro y en las consecuencias. En el caso de Abraham, en el versículo 6, 5, 6, él tenía en claro que esas palabritas tan lindas hoy estaban y mañana no. ¿Cuál era el objetivo de Abraham en el buscar sepultura? Abraham tenía que dejar en la tierra, tenía que dejar instalado, levantado, un testimonio de que existió realmente su historia, de que él y su esposa no son cuentos de hadas. Aquí no estamos leyendo personajes mitológicos o a los cuales se les atribuye factores con el fin de agrandar una religión. Tenía que dejar una prueba tácita, viviente, como testimonio entre las tinieblas de que lo que le fue prometido a él verdaderamente existió. Y vamos a saltar a segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16 al 19. Estos versículos me parecieron impresionantes, que nunca los había leído, y es la pura verdad. Contra los embates que usa el mundo hoy, de cómo sabes que lo que estás leyendo es cierto, cómo sabes que no fue manipulado por personas, si igual es que escribieron hombres como tú y yo que se pueden equivocar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con ese fin, dice en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas,
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y es por eso que les dije antes, no se trata de cuántos versículos hayamos memorizado, que sí es necesario, pero no se trata de eso. Se trata de ir a compartir cómo nuestros ojos vieron la majestad del Rey del Universo en nuestras vidas, cuando estábamos en el abismo del Seol, atados hasta la garganta, y vino el Señor y extendió su brazo y nos salvó. No fábulas artificiosas, no inventando cosas que no son, sino lo que han visto nuestros propios ojos y lo que hemos palpado con la realidad de nuestra vida. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entonces, no es mentira, no son lindas historias, sino que esto realmente pasó y es lo que buscaba asegurar Abraham, que no se ha olvidado, o sea, que los gentiles no pretendan más bien borrar lo que ya fue establecido. Y lo que tienen en el fondo de la imagen es precisamente la tumba de los patriarcas ubicada en Palestina. Ayer me puse a leer un poquito de la historia y pues bueno, cantidad de guerras que ha habido por este lugar. Eh, Musulmanes, cruzadas cristianas, judíos, franceses. Hasta por ahí decía el relato que en cierto momento de la historia estaba tan descuidado el lugar, que no era así como están viendo ustedes en la foto, que el techo se había caído y allí estaban los cuerpos, dice el relato. Allí estaban los cuerpos de Abraham, Isaac y de sus esposas. Entonces, ha de ser realmente increíble estar en este lugar. Como sea, el testimonio quedó ahí y sigue hasta hoy en día en pie. Ya sea que los musulmanes lo ven para su lado, cristianos, judíos, etcétera, etcétera. El testimonio de que Abraham pisó esta tierra, de que salió de Mesopotamia, de que recibió una promesa, está allí palpable. Entonces, ¿en qué más ahondamos? Por mucha amistad que se presente en los gentiles, por mucha amabilidad, por lo que sea, por palabras dulces que usen, tienden a cambiar de parecer. El único que no cambia es Dios. Y nosotros que exhibimos su fidelidad, aunque a veces por la dureza del corazón también estamos titubeantes. Pero si nosotros estamos así, ¿qué se puede esperar de alguien de afuera? ¿Ok? Entonces, por mucha amistad que haya, no. Siempre apuntando hacia el futuro. ¿Cuál es nuestro futuro? La vida eterna. ¿Cuál es nuestra promesa? Que seremos como Dios. En base a eso, meditar los pasos que vamos a dar. Y entonces, para que nos hagamos una idea, el relato dice que cobró 400 shekels, ¿ya? Entonces, de plata, 400 shekels de plata. Un shekel en tiempos del segundo templo, una moneda llamada shekel, cuando se levantó el segundo templo, equivalía a 6,000 denarios, ¿ya? Y un denario era el salario diario básico en aquellos tiempos. Es decir, lo menos que me podían pagar a mí en aquellos tiempos era un denario. Haciendo las conversiones de estos 400 shekels, aproximadamente hoy arroja un valor de 3,500 a 6,000 dólares, precio del sepulcro, más o menos, ¿ok? Para que nos hagamos idea. Listo. ¿Qué más? Versículo, vamos a seguir en la lectura. Volvemos a Génesis 23. Entonces les decía, Señor mío, escúchame, estamos en el versículo 15. La tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta.
porque soy tu amigo, te cobro 400, que es una cantidad considerable. Entonces Abraham se combinó con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de él, 400 ciclos o shekels de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de él y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, como una posesión para sepultura recibida de entre los hijos de Et. A manera simbólica, ¿qué podemos entender también? Como tienen en pantalla, que esta tumba en la cual reposan los patriarcas quedó establecida como un enclave de la luz al futuro. Cuando el Señor venga en toda su gloria y majestad, ellos se van a levantar de en medio de entre las tinieblas. Entonces la luz va a resplandecer de una vez y para siempre en medio de la incredulidad de muchos, para testimonio de que Dios es Dios de vivos y que tiene el poder para levantar a quien sea de los muertos. Entonces, ellos también se levantarán y en ese lugar todo ojo verá que el Señor ya regresó. ¿Vale? Vamos claros hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo va bien? Muy bien. Ahora vamos a entender una cuestión un poquito gramatical que puede llegar a confusión y puede incitar a una mala interpretación de la escritura, ¿ya? Tanto en los versículos 7 y 12 de Génesis 23 se repite una frase, que Abraham se inclinó al pueblo de aquella tierra. ¿Y en qué sentido se inclinó? En el sentido de, como cuando alguien agacha su cabeza, como en la cultura asiática, cuando saludan y se postran para adelante. ¿Ok? En ese sentido, no que se puso a adorar a, a las personas que ya habitaban. Ahora, ¿cuál es el problema que surge? En Josué capítulo 5, versículo 14, que vamos a leerlo, traduce la mismísima palabra como adorar. Dice, Josué capítulo 5, versículo 14. Él respondió, vamos desde el 13 para tomar contexto. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces, ¿cuál es el problema de leer que Josué adoró aquí al príncipe del ejército del Señor? Que en Lucas 4:8, cuando nuestro Señor es probado por Satanás y le dice, si postrado me adorares, te daré tales y tales cosas, él responde citando la escritura, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el hecho de postrarse y adorar está reservado única y exclusivamente para Dios. Entonces, si Josué se postró y adoró al príncipe del ejército del Señor, se tiende a decir que aquí el ángel era Jesús. Y no es así porque el Señor no se humilló más que una vez. ¿Ok? Entonces lo que quiero aclarar es que la misma palabra que acá en Génesis ponen como inclinarse, arbitrariamente luego le traducen como adorar. Y eso da producto a varias
malinterpretaciones como que Jesús es el ángel del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en Testimonio de Hebreos capítulo 1 dice que el Dios no ató el mundo venidero a ángeles. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra en cuestión? Voy a leerlo. Indica una intención de saludo en señal de respeto, pero nunca llega al punto de la adoración. ¿Listo? Entonces, una pequeña aclaración para que si en algún momento se les presenta esta cuestión, podamos defender debidamente la esperanza que reside en nosotros. Bien, ahora sí avanzamos hasta el capítulo 24. Volvemos a Génesis capítulo 24. ¿Qué vamos a estar viendo en este capítulo? El procedimiento para que un israelita tome una esposa o consiga pareja. ¿Ok? Entonces, al igual que el mundo antes estaba cortando la visión hacia el futuro y estaba en pos de conseguir las cosas ya, otro de los objetivos principales del enemigo es atentar contra la familia. ¿Cómo? Por medio de uniones en yugo desigual. ¿Y esto en qué deriva? En familias disfuncionales que en el transcurso del tiempo generalmente se terminan divorciando y rompen el sistema padre-madre, lo cual termina en el punto inicial, atentar contra la familia. Eso es algo que no nos podemos permitir y para no permitir eso tenemos que cumplir lo que está en el medio. ¿Ok? Entonces, para este punto, ¿qué conviene analizar? Isaac llevaba 40 años ya de soltero. Sus características, no se afanó, no pasó probando, no tenía la intención y el afán. Simplemente vivía su vida diligentemente delante del Señor. Y es lo que dice Pablo. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte, porque cuando tenga que llegar, va a llegar. No porque lo hayas perseguido, sino porque es el momento justo. ¿Ok? Entonces, ahora, no quiero decir que haya que llegar a la edad de 40 años para casarse. Ojo, sino que vamos a analizar todo el contexto y allí vamos nuevamente a analizar las ideas principales. ¿Ok? Entonces, 24, versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Nuevamente, la posición firme de Abraham tanto en los negocios y mucho más en las relaciones interpersonales emocionales de su hijo, que involucraban directamente él como al ser portador de la promesa, tenía esa responsabilidad de no hacer torerías, vamos a decirlo así. Y el versículo 3 una característica importante, no tomarás mujer cananea. Y si ustedes se acuerdan y refrescamos un poquito la memoria, veíamos en Levítico capítulo 18 cómo el hecho de que un padre fomente uniones en yugo desigual o las permita, era sinónimo de dedicar los hijos a Moloch. No sé si se acuerdan, se establecía esa equivalencia entre los capítulos 18 y 19, que el hecho de que un hijo se une en yugo desigual era una profanación del santuario. Entonces estaba viéndose a los hijos de Israel como piedras vivas que debiendo formar parte de la casa de Dios son profanadas por ir en pos del deseo de otros dioses. Entonces Abraham también, siendo que estaba mucho antes del Levítico, ya tiene clarísimo este concepto.
Y es algo eh, que tiene que seguir vigente con mucha firmeza en la vida de ustedes como padres y de nosotros como hijos. Hoy en día, mucho se oye el argumento, es que no hay del yugo igual. ¿Y qué puedo decir? No podemos dejarnos llevar por eso para terminar escogiendo del mundo, porque a largo plazo va a derivar en consecuencias nefastas. Ok, hasta ahí en esa parte. Los sabios en Israel en la antigüedad, cuando se les preguntaba con quién debo casarme, se le preguntaba a un rabino con quién debo casarme, una de las respuestas era con aquella mujer que tenga un buen corazón. ¿Y qué significa tener un buen corazón? Aclaraban ellos para que no quede interpretación de cualquiera. Tener un buen corazón, decían, es dar mucho más allá de lo que tú puedes ofrecer de primera mano, dar mucho más de lo que tienes. ¿Ya? Y es lo que se va a ejemplificar a continuación en la historia de Isaac y Rebeca. Vamos claros hasta ahí. ¿Hay alguna duda? Bien. Entonces, No sé, hermano Carlitos. sí, hermana María, buenos días. Buenos días. Eh, no sé dónde está que Isaac tenía más o menos 40 años. Está más adelante en el capítulo, ya lo ubico. Está en el capítulo 25, versículo 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Aquí mismo, Génesis 25. Sí, Génesis 25, 20. Nosotros estamos ahorita en el 24. Ujú. Gracias, hermano Carlito. ¿Listo? Bien. Entonces, como siempre les insto a que continúen la lectura detallada en su casa. Nosotros, por virtud del tiempo, vamos a centrarnos en las ideas claves, ¿ya? Entonces, aparte también que el martes se hizo un muy buen estudio respecto a la historia de Isaac. Entonces, vamos a saltarnos hasta el versículo 12. El siervo Eliezer toma juramento con Abraham, se compromete a traerle una esposa para Isaac, y antes de salir, una característica importante en el versículo 12. Y dijo, oh Señor Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Es importante mencionar que Eliezer salió con 10 camellos, entonces no estaba pidiendo un vasito de agua, estaba pidiendo una señal bastante indudable, que sea bien distinguible. ¿Y qué lección aprendemos allí? Que si vamos a pedir señales, no se pueden pedir hoy señales a la ligera. Ejemplo, si me llama o si me envía un mensaje o si da like a mi foto, entonces él es el indicado. ¿Por qué? Porque como tienen ahí en pantallita muy bonito, el enemigo tan astuto vuelve a repetir el escenario con Eva y aprovecha para confundir los sentidos con estas señales tan vanas. Por eso Eliezer no estaba pidiendo cualquier cosita simple, sino estaba pidiendo algo que ya no haya cómo dudar y no haya cómo decir, ¿será que es ella mismo? ¿Será que interpreté mal? ¿Será que es mi parecer nomás? ¿Será que me gustó a mí? Y si no es ella, no, está pidiendo una señal muy interesante. Y vamos a avanzar. No olviden, está pidiendo que una mujer le ofrezca agua y no solo agua para él, sino
para los 10 camellos con los que iba. Voy al versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: Bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y es importante que nos dimensionemos que los camellos no es que meten la lengüita en el agua y ya está. Habrán sido muchos viajes. Y allí se evidencia el buen corazón de Rebeca. Ella nunca dijo: ya, pues no sea abusivo, señor, si era agüita para usted nomás. O no, no me ve que es pesado, o no ve que está lejos. No. La misión de nosotros como hijos de Israel es ser portadores de ese buen corazón que tenía Rebeca. Y lo tienen subrayado: constituirnos en dadores alegres. Que si tenemos en la mano para hacer el bien, no lo neguemos, como dicen Proverbios, y le digamos: vuelve mañana, sino que hagamos el bien. Mateo 5, 39, 42, que es lo que posteriormente dijo nuestro Señor. Mateo capítulo 5, versículo 39. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces, el hecho de que el Mesías esté viviendo en nosotros nos hace entender que vivimos para servir y no para ser servidos. ¿Ok? Entonces es una cualidad que tenemos que emular de Rebeca y que por supuesto ella toma de Dios. ¿Vale? Muy importante. Y eso es lo que resume el buen corazón que hablaban después los rabinos en Israel. Que esté dispuesta a dar mucho más de lo que tiene en su mano. ¿Ya? Entonces vamos a volver a Génesis 24. Vamos a saltarnos hasta el versículo 57 y 58. A continuación se narran todos los detalles de la presentación, quién eres y de la presentación de la dote, la bendición a ella, toda una maravilla. Vamos a saltarnos hasta el versículo 57. Vamos desde el 55, ¿ya? Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo: no me detengan, ya que el Señor ha prosperado mi camino. Despáchenme para que vaya a mi Señor. Esto estaba diciendo Eliezer. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Y eso es genial, porque quien en su sano juicio, en el razonamiento humano, va a irse con una persona que lleva horas de conocida y más aún para casarse. Impresionante. Sin embargo, esta es la señal divina cuando la persona es la indicada para tu vida o para mi vida, que no cabe ni la más mínima duda, ni el más punto de incertidumbre, ni el menor punto de incertidumbre, nada.
sí iré, ya está completo. Impresionante. Esa es la señal de que la persona a la cual se le pretende es la indicada. ¿Listo? Entonces, ideas principales del matrimonio. 60-61. Vamos a 59. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron: Hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca, y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿Quién es este varón que viene por el campo y hacia nosotros? Y el criado había respondido: Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a entender de aquí? El caminar en la voluntad de Dios, el tener mis sentidos debidamente ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, me permitirán en mi vida tomar decisiones tan trascendentales y con tanta seguridad como lo hizo Rebeca, totalmente centradas. En el caso de la constitución de un matrimonio, ¿cuál tiene que ser el eje primordial? No cuánto dinero vaya a tener, qué trabajo tiene, ojo, sin caer en el lado de la irresponsabilidad, sino que el centro y el fundamento tiene que ser, el objetivo tiene que ser la constitución de una familia y de unos hijos santificados, distinguidos para el Señor de Israel, que a la larga se mantengan a la promesa y no tengan que estar luchando entre qué religión sigo o forcejeando por los mandamientos. No, el eje tiene que ser es el primordial. Entonces, enfocarme en el futuro, en ese objetivo, me permitirá tomar decisiones centradas en el momento en que yo esté evaluando alguna situación. Isaac, al verla, de igual manera, no tuvo ninguna duda porque él se sujetó a la guía divina. Y eso es lo importante en cualquier situación cuando pedimos que el Señor nos hable y que nos revele su palabra. Una vez que nos revela, tenemos que comprometernos a hacer lo que Él haya hablado. No podemos estar jugando a que como no dijo lo que yo quería, entonces me hago el loco. ¿Ok? Entonces Isaac al ver a Rebeca, también, sin dudarlo, sabía que lo que venía era para él. Y ya estaba. ¿Y qué nos da a notar esto? Que el Señor sabe lo que queremos, desde antes que lo pidamos. Y mucho mejor de lo que pidamos, el Señor en su voluntad está con sus caminos más altos que los nuestros y sus pensamientos a kilómetros de lo que nosotros podemos pensar como conveniente para nuestra vida. Y el versículo 65 se puede establecer una analogía muy interesante. Dice que Eliezer reveló a Rebeca que quién era su señor. Entonces, ¿a qué suena esto? Tienen en pantalla, les he puesto para que podamos retener la idea más fácil. Eliezer, actuando como Juan el Bautista, recordemos cuál era la función de Juan el Bautista: venir delante del rostro del Señor y anunciar quién era el rostro, lo que hizo con nuestro Señor Yeshua. Y entonces Eliezer, en ese papel de Juan, anuncia que, quién es el Señor, Isaac en este caso. Y Rebeca, eh, ejemplificando a la iglesia, al verlo se baja del camello. ¿Qué quiere decir se baja del camello? Lo que dice el profeta Isaías, que todo valle será levantado y que toda cumbre será humillada. Y que no existen ni ojos altivos delante del Señor, ni personas que estén con ánimos de autocompasión. ¿Ya? Bajarse del camello implica bajarse de la situación en la que esté emocionalmente y mentalmente. Si me creo mucho, pues al suelo.
Si me creo demasiado poco, al suelo también, ¿ok? Entonces, y dice que se cubre. El hecho de que se cubre es una señal de sujeción. Y hablábamos hace algún tiempo atrás también que era el hecho de la sujeción de la mujer respecto al hombre. No era el hecho de guardar silencio, que se aguante todo, que no tiene ni voz ni voto en casa. Para nada. La sujeción tiene eh, el objetivo de guiar a la otra persona al perfeccionamiento. Entonces, una mujer estará debidamente sujeta a su marido cuando el marido esté debidamente sujeto a Cristo, porque esa es la única manera en que el hombre podrá guiar a la mujer a que sean una familia santa, como dijimos anteriormente. Si es que el marido quiere ganarse sujeción a la fuerza sin tener a Cristo como su cabeza, tenga por seguro que no la va a conseguir, porque el Señor no entrega el tipo de sujeción machista y eso es algo que ya hemos dejado claro. Ahora se oye sujeción y saltan los grupos feministas como canguiles, porque piensan que es el hecho de no decir nada. La sujeción es el hecho de estar bajo la protección del hombre, que tiene que ejercer el cuidado debido y la atención debida en varios ámbitos: emocional, físico, económico y sobre todo espiritual. Para que en función de todas esas cosas llegue como una novia sin mancha, limpia, pura y vestida con ropas finas. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿qué podemos aprender de Isaac, del matrimonio de Israel? Que se casó cuando ya estaba maduro emocionalmente y que no depende de la edad. Repito, no tiene que llegar obligatoriamente a los 40 años, pero ya estaba maduro, tenía que ofrecer, mandó una dote bastante generosa, tenía que con qué sustentar a su novia, ¿sí? Entonces no eran palabras sueltas ni hemos de vivir de amor. Y sobre todo estaba guiado en todo momento por el Señor y por lo que Él recibe en oración. ¿Listo? Entonces son valores muy importantes a considerar para la guía de sus hijos y por supuesto para mí en primer lugar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Chévere. Ahora vamos a saltar hasta el capítulo 21 de Apocalipsis. Vamos a ver una cuestión bastante interesante de los descendientes de Abraham. Capítulo 21, versículo 24. Dice Apocalipsis 21, versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas, o que está hablando de naciones fuera de Israel, que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella. Y nos enfocamos en esta parte. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Ok? Entonces, va a haber ciertos reyes que lleven tesoros y cuestiones similares a la Jerusalén celestial. ¿Cómo? No sabemos, pero está escrito, ¿vale? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Volvemos a Génesis 25 para ver algunas cuestiones interesantes sobre quiénes van a ser estos reyes. Después de la muerte de Sara, dice en el versículo 1 del capítulo 25, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián. Les acordarán los madianitas de Yitro, el suegro de Moisés, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim. Estos Asurim son los asirios, Letusim y Leumim, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Y todos estos fueron hijos de Setura. Entonces avanzamos hasta el versículo 12, donde habla de los descendientes de Ismael, ya del hijo de Abraham con la esclava Agar,
que fue desechada al desierto. ¿Listo? Entonces dice en el versículo 12, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebayot, luego Cedar, Abdel, Mibsam, y bueno, siguen un sinnúmero de nombres. Vamos a irnos a Isaías 60, versículos 5 al 7. Les he puesto estos nombres resaltados: Madián, Seba, Efa, Nebayot y Cedar, con sus respectivos progenitores, porque aquí en el capítulo Isaías 60 revela lo siguiente. Dice el versículo 5. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Seba. Ahí dice Saba, pero es el mismo nombre que leímos anteriormente. Traerán oro e incienso y publicarán alabanzas del Señor. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebayot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar. Glorificaré la casa de mi gloria. Aquí está hablando de lo mismo que habla Apocalipsis 21-24. Y revela que son los descendientes de estos pueblos de Madián, Seba, Efa, Nebayot y Cedar los que van a llevar los tesoros de la tierra. Entonces, ¿qué podemos hablar aquí? Que la descendencia de Abraham, la otra descendencia, vamos a decirlo así, participa activamente en el futuro de Sion. Entonces, no hay que caer en un falso nacionalismo de que, no sé, todos los musulmanes no valen para nada o que están totalmente errados, porque de allí, de Ismael, vendrán dos descendientes llevando tesoros a Sion. Entonces el Señor toma remanente donde Él desee. Nosotros no nos compete estar juzgando por la descendencia o por la cultura quién vale y quién no vale. ¿Ok? En el sentido nacionalista me refiero ya, no en el sentido de la ley, porque ahí sí, pues hay que establecer justos juicios. Hablo en el sentido nacionalista de la carne. Como pasa allá en el estado de Medio Oriente e Israel, donde sí hay guerra jurada entre los unos y los otros, defendiéndose por reinos de este mundo. A nuestro Señor dijo todo lo contrario, mi reino no es de este mundo. Bien, entonces no sé si esta parte quedó clara y con eso terminamos la enseñanza de la porción de hoy. Es muy abundante, hermanos. Les agradezco por su tiempo, a los hermanos que igual están por medio de Facebook. Vamos a terminar la transmisión. Vamos a orar y que el Señor nos guíe. Gracias, Padre, te damos por la oportunidad de analizar tu Torah. Gracias porque abres nuestros ojos, circuncidas nuestros oídos y de a poco sigues quitando el velo que por nuestra carne, por nuestras emociones, muchas veces sigue encegueciéndonos y no permitiéndonos andar en tu voluntad. Gracias por este día de reposo, gracias porque nos permites guardarlo, porque nos has librado de circunstancias que nos impidan el hallar tu shalom. Si es que algún hermano por fuerza mayor tiene actividades que realizar, te pedimos que guardes su corazón. De igual manera le sigas permitiendo experimentar tu reposo, que haya paz en las actividades y que pueda seguir siendo luz al lugar al que necesite ir. Permítenos seguir perseverando en tu día santo y no solo en este, sino en todos los días de nuestra vida, guardándonos de hacer comunión con las tinieblas, de ejercer cualquier pacto con el mundo que nos constituyen enemigos tuyos, Señor. Ejercita nuestros sentidos, ayúdanos a mantenernos firmes y a ganar carácter para rechazar las cosas
a las cuales tenemos que morir. Todo esto te lo pedimos con tu nombre, Yeshua. Amén. Muy bien, hermanos de Facebook, un abrazo fuerte. No se olviden conectar a las posteriores transmisiones y estamos hablando. Shabbat Shalom.